Mientras llega alguna de las preguntas, que yo creo que hay muchas, pero que no se atreven a lanzar, yo traía alguna preparada. Ya Matilde avanzaba al principio de la presentación que, bueno, no sé si se estima desde el punto de vista normativo alguna fecha para la publicación del anexo, Matilde, de forma tentativa. Pues a ver, yo comentar que todavía se están revisando. Hace 2 semanas que estuvo en la reunión de la EMA, se volvió a sacar este tema, siempre sale el anexo 1, y se siguen revisando comentarios y ajustando. Todavía se siguen revisando y ajustando. La intención, evidentemente, es cuanto antes, porque es que ya se llevan años desde que empezó la revisión, como 5 años o así lleva ya de... Sí, entonces, no sé si para final de año, primeros del año que viene, pero vamos, ya está cada vez más cerca. Pero sí que es verdad que yo creo que en contenido no vas a modificar mucho, o sea, en cuanto a requisitos. Sí que puede quizás modificarse algunos aspectos de redacción o cosas así, pero yo creo que el anexo, la versión 12 está muy cercana a que sea la versión final. Tampoco en lo esencial, tampoco se ha modificado con respecto a las versiones iniciales, ¿no? Vale, muy bien. Pues seguiremos a la espera y expectantes de su publicación. Nos van llegando preguntas. Tenemos a Laura Moreno desde Valencia, directora técnica PTS en Valencia. Se encuentran construyendo unas nuevas instalaciones de fabricación de medicamentos estériles en investigación. Queríamos saber si se está exigiendo en las inspecciones de autorización que se tengan validados los métodos analíticos y los procesos para medicamentos en investigación. Esta pregunta va más bien dirigida a Matilde. Matilde, no sé si has podido entenderla. Sí, sí. Los medicamentos en investigación, ni el proceso ni las técnicas analíticas pueden estar validadas, pero sí que es verdad que tiene que estar validado todo lo que es el aspecto de si es un medicamento estéril, el Mediafil, la validación del proceso aséptico, y los equipos deben estar cualificados, y tanto para las técnicas analíticas como para el proceso. No es necesario que esté validado, pero eso está ya, esto no tiene nada que ver con el anexo 1, eso ya está presente en otros capítulos en el anexo 13, está de medicamentos en investigación, o sea. Pero sí que tiene que estar, lo que es el proceso aséptico sí que tiene que estar validado. No tiene por qué estar validado el proceso productivo o las técnicas analíticas. Bien, yo tengo un par de cuestiones. Desde el punto de vista de inspección, Matilde, ¿qué recomendarías a las compañías bueno, pues que no han empezado o no han revisado su proceso actual con respecto a la visión que aporta el nuevo borrador? ¿Qué les recomendarías? Pues ¿Por yo creo por que dónde empiezan? no, yo creo que lo he comentado, yo creo, a lo mejor durante la presentación, es muy importante conocer el proceso, y conocer el proceso, el hecho de que las desviaciones, los fuera de especificaciones, eso da mucho conocimiento, a nosotros en inspección nos da mucho conocimiento si el proceso es robusto y estable. Pues el que haya el estudio de las desviaciones, las investigaciones, incidentes, pues tener una buena gestión de eso, una buena gestión de control de cambios y la aplicación de medidas estratégicas de control, pero concienzudas, documentadas. Y para ello es importante tener un buen conocimiento del proceso. ¿Qué pasa? Que hay muchísima industria que es fabricantes por contrato, que sí que es verdad que el titular está obligado a dar toda la documentación al fabricante y el fabricante exigírsela al titular. Pero también es verdad que exigirle a tu cliente cosas que va en detrimento, que a lo mejor no te contrate, pues da miedo, pero sí que el fabricante por contrato, que nosotros tenemos bastantes, y además en estériles hay bastantes,
pues debe tener un buen conocimiento del proceso. Y es lo más importante para la estrategia de control y la gestión de riesgos, tener una buena gestión de riesgos que se encuentre integrada en todo tu proceso, en tu día a día, y que no sea engorrosa, que te haga engorrosa, sino que sea fácil de manejar, yo creo. Vale, muy bien. No sé. Sí, yo creo que te hemos entendido. Yo creo que está, bueno, así hay muchas consultoras actualmente que aprovechan todas estas revisiones del anexo 1 pues para recomendar una revisión de gaps para la compañía frente a ese nuevo borrador y puede ser quizá un buen punto de partida para empezar a organizar pues todo lo que comentabas, toda la estrategia de control de la contaminación, diseño de instalaciones, etcétera. Tenemos una pregunta de nuestra compañera Gema Josefa Cabañero. Nos pregunta si esta normativa es de aplicación en fórmula magistral como lo era el antiguo anexo. Matilde, esta creo que también va dirigida. Pues mira, los medicamentos que se preparan en hospitales o formulación, hay una guía de buenas prácticas que publicó el Ministerio que hace referencia al anexo 1 en ciertos aspectos. Sí que no, o sea, todo lo que es estrategia de control, pues claro, todo lo que le aplicas, sí. O sea, date cuenta que los medicamentos para formulación magistral o preparados oficinales que sean estériles, pues tienen que tener lo mismo, la misma calidad para el paciente que pueda tener un medicamento industrial. Es independiente. Muy bien. Te da igual que ese medicamento vaya a 10.000 personas que vaya a 6 personas. O sea, y las buenas prácticas, una guía que hay de buenas prácticas que elaboró el Ministerio de medicamentos estériles, también hay de fórmulas orales, etcétera, hace referencia al anexo 1. Evidentemente, cuando se publique el anexo 1 nuevo, pues hace referencia al nuevo anexo 1. Vale, muy bien. Pues tenemos otra pregunta relacionada con el agua calidad inyectable. El nuevo borrador, bueno, permite otros procesos de obtención diferentes a la destilación, pero con el matiz de la justificación pertinente y entendemos que la autorización por parte de la EMS. Queríamos saber, nos pregunta nuestra compañera Beatriz Brotons, ¿cómo sería este proceso? Es decir, la compañía tendría que estar recogiendo durante un periodo de tiempo esos resultados de agua, de esa calidad de agua, antes que esperar la aprobación por parte de la EMS en la inspección correspondiente. ¿Cómo sería ese proceso? Hombre, eso es una modificación mayor, o sea, una modificación mayor de la autorización. Pues tendría que solicitar una modificación de la autorización y en el momento, hombre, lo suyo es que esté ya en periodo de PQ, cuando se haga a lo mejor no se hace una visita de inspección in situ, se puede hacer una valoración documental, pero sí que es un proceso que tiene mucho impacto en la calidad en el producto final si es estéril, ¿no? Si se utiliza agua para inyectable, tanto para si se utiliza para lavado, pero se utiliza para lavado o forma parte del producto final, pues tiene un impacto. De todas formas, si cualquier duda que tengáis, podéis mandar un correo al buzón del departamento, que es su dirección, bueno, está en la página web, es sgic@aems, ¿no? .es. Entonces ahí cualquier duda, pero de entrada, cualquier modificación en el sistema de obtención de agua o de tratamiento de agua y de distribución requiere una modificación, forma parte de una modificación del ámbito de la autorización. Pero no es necesario en muchos casos una inspección física, se puede hacer una valoración documental, pero lo suyo es que, bueno, luego se le va a pedir una codificación igual que si se obtiene por destilación, una OQ y una PQ, ¿no? Que la PQ ya sabemos que dura bastante tiempo, ¿no? Pero bueno, sí, sabemos al menos el protocolo de cuál va a ser la PQ. Muy bien. Otra de las cuestiones es si nos podéis recomendar, si hay alguna recomendación en cuanto al número de renovaciones o tiempo de recuperación en clase C. Pues me has pillado. No sé, me parece que es, a lo mejor, Enric, a lo mejor puedes contestar mejor. La norma en algún momento habla de que todas las salas clasificadas tienen que tener un número mínimo de 20 renovaciones. Bien. Cuando tú te vas a buscar el recovery rate de una instalación en clase C,
te pide que sea menor de 10. Conseguir que una instalación clase C dé un recovery rate de menos de 10, en la práctica es, si no imposible, pues casi imposible. La recomendación personal mía, por lo tanto, como es muy personal la recomendación, no voy a cobrarle nada a nadie. Mi recomendación es que cuando tú estás diseñando una instalación, el climatizador que tienes que comprar tiene que tener capacidad para dar 40 renovaciones en clase D, 60 renovaciones en clase C y 80 renovaciones en clase B. Si cuando haces las pruebas, el smoke test, etcétera, te sobra un poquito de climatizador, no te va a venir nunca mal. Pero así como la norma solo dice más de 20, la práctica real, si quieres mantener un escalado de presiones entre salas, que la norma habla de que el escalado de presiones entre salas de distintas clases entre 10 y 12, que yo mejor calcularlo a 12 que a 10, que comparado con el exterior, la sobrepresión tiene que ser de 14 pascales. Y que entre salas de la misma clase lo ideal es tener un mínimo de 7 pascales de diferencia de presión. Si no tienes suficiente caudal de aire para dar presión a esas salas, difícilmente conseguirás la clase y estarás más cerca de niveles de contaminación que si lo haces haciendo esto mismo que os he indicado. Es decir, habría que ir clases de 20 renovaciones más que lo que dice la norma, clases C serían 20 más, es decir, 60 renovaciones y ese sería el cálculo, y finalmente en clase B 80 renovaciones. Al final, con llegar a tener unas 30 en clase D, unas 50 en clase C y unas 70 en clase B, ya consigues lo que buscas. Pero hay que diseñarlo así, con margen. Si no tiene margen el climatizador, después no hay solución. La única solución es cambiar el climatizador. Y entonces seguramente no tendrás espacio en la zona técnica. Gracias, Enric, por la aclaración. Otra pregunta del Colegio de Barcelona nos dice, en relación a las salas D, ¿el medicamentos con esterilización terminal se espera encontrar flujos para personal y materiales de forma diferenciada? Si quieres te la contesto yo. A ver, la fabricación de medicamentos estériles tiene que ser en clase A. Si son medicamentos con esterilización terminal, tienen que ser bajo condiciones de flujo laminar, clase A, entorno, si hay esterilización terminal, se puede llegar a mantener un entorno C, pero no es recomendable. Pero no da. Entonces, lo suyo sería entorno B. Y en clase D, lo único que puedes hacer es lavar viales. Sí. La fabricación del compuesto ha de ser en clase C. Y solo la preparación de materiales se admite que sea en clase D. Y al tanto, porque las clases D y C tienen que estar muy bien protegidas respecto al exterior, porque toda la transferencia de contaminación microbiológica se hace desde fuera de las salas. Entonces, si no hay esclusas suficientes, con presiones suficientes, con métodos de control de acceso apropiados, con cortinas de aire en el entorno de la entrada, de la puerta que da la entrada a la clase D, y por supuesto en las esclusas que llevan a la clase C, y el escalado no se hace convenientemente, que lo dice la norma ahora, A, B, C y D, entonces es muy fácil que a la clase D te llegue contaminación, es muy fácil que te llegue a la clase C, y después de la clase C a la clase B hay un paso y nadie sabe muy bien por dónde se cuela, pero te aseguro que se cuelan. Podríamos hablar de las instalaciones, de los paneles, de las medias cañas, de las escocias, etcétera, y de los sellados con silicona, y de lo que duran los sellados con silicona, y de los poros que se abren los sellados de silicona, y cómo cuando levantas cenefas después de 3 o 4 o 5 años te encuentras con que hay más contaminación allí que en un vertedero. Es decir, el cuidado debe de ser exquisito, porque se va acumulando la suciedad, sobre todo en los lugares en los que se supone que no entra la suciedad, pero que después,
por el uso de la tecnología de sellado, pues finalmente entra a la sociedad. Pero en clase D no se fabrican estériles. En los últimos 20 y muchos años, no sé, hace 30 o 40 seguramente, pero ahora... Muy bien, y creo que hay una última pregunta que creo va dirigida a los dos. Nos indican, dicen, seguimos sin incluir en el borrador límites de monitorización de viables para guantes y trajes. ¿Qué debemos de hacer en este caso? ¿Seguir fijándonos en la FDA? En lo que te dé la pista. Pero es que estamos en las mismas. Bueno, Matilde lo dirá con más certeza regulatoria, pero es que, vamos a ver, si una persona utiliza mal la técnica y hace una intervención en una máquina y no sé, el setup de una máquina, el montaje de la máquina antes de empezar a procesar producto, y eso lo hace en una zona convencional con un RAPS, con las puertas abiertas, mete las manitas, hace sus cosas y después se monitoriza. Si la monitorización le da mal, y hablamos de clase A, es decir, si no le da 0, el producto que viene detrás, ¿qué garantías tiene de que esté contaminado o no? Entonces, entonces hay que hacer una investigación. Puede haber 1000 razones para decir que esa contaminación no afecta al producto. Pero hay que encontrarlas y hay que justificarlas y justificarlas adecuadamente. Y que uno se encuentre, no porque venga después una inspección y te lo mire, sino porque uno se encuentre en conciencia, en ética de producción farmacéutica, se encuentre seguro de que no ha transmitido ninguna contaminación. Entonces, depende. Al final, el nivel de trajes, guantes y demás, el sombrero, el traje, el antebrazo, los guantes, todo esto se tiene que hacer con los mismos niveles que se admiten para las salas, que es 0 en clase A y 5, creo recordar, son en clase B. Y ese es el límite máximo, con su nivel de alerta, evidentemente. Muy bien, pues en principio no tenemos más preguntas. Agradeceros a los asistentes, al Consejo por la organización y sobre todo a los dos ponentes porque hayáis podido despejar vuestras agendas para estar con nosotros esta tarde, siendo conocedores de cómo están las cargas de trabajo actualmente. Sin más, agradeceros vuestro tiempo y vuestra atención. Confiamos este webinar haya sido de interés y, como os decía al principio, en unos días estará disponible en Portal Pharma. Buenas tardes y seguir cuidándoos. Un saludo. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros. Hasta luego, Matilde. Gracias. Buenas tardes. Muchas Adiós, gracias Matilde. por la invitación. Adiós, Enric. Cuidaros. Chao. Buenas tardes a Gracias. todos. Chao.